Tenemos hoy día un gran predicador, hermano. Tengo que decirlo. Grande me refiero en toda la extensión de la palabra. Nosotros, hermanos, dejémoselo al Señor. Él sabe por qué nos hizo como nos hizo. Escritor, profesor, psicólogo clínico, pastor y experimentado en quebranto, hermano. Yo creo que ese título yo no lo quisiera, pero yo prefiero cualquier otro, pero ese, un hombre que está pasando, hermano, en este momento por una prueba tremenda, hermano, tremenda, una dificultad, hermano, que la verdad no se lo doy a nadie. Yo he pensado estos días, hermano, después que hablé con él, en lo que puede significar perderlo todo por un incendio, hermano, perder su casa, todo, hermano, todo. Y debe ser tremendo. Yo pensaba, hermano, uno se acuerda de cosas y dice, no, se quemó. Oye, ¿y te acuerdas de tal cosa? No, se quemó. Tremendo. Dios bendiga a su familia, hermano. Dios le dé fuerza, que el Espíritu Santo del Señor trabaje en la vida de su familia, de su esposa, de su hijo, hermano. Que el Señor lo ayude. Así que un gran hombre, hermano, que a pesar de sus dificultades ha querido estar hoy con nosotros, bendecirnos con su conocimiento, con sus capacidades, con el don que el Señor le ha dado. Así que yo quiero dejar en este lugar, sin más preámbulo, a mi amigo, hermano, consiervo, consejero personal, Pastor Juan, por favor. Espero responder a todas esas expectativas. No, por favor. Gracias, Miguel. Le decía a Francisco que espero responder a tan altas expectativas. Yo creo que no voy derrotado ya de antes. Hemos estado pasando por algunos problemas, como dijo Francisco, graves. En 5 años, en 4 años y medio, perdimos 5 de nuestros seres muy amados. 2 hijos, nuestros padres, ahora en nuestra casa, algunas enfermedades graves. En fin, varias cosas. Pero la vida no es como a mí me gustaría que fuera. La vida es como es, o como el Señor dispone que sea. En esta tarde, la costumbre de nosotros nos reunimos de mañana. En esta tarde quiero compartir un pasaje en el libro de Lucas. Si me acompañan ahí, pueden encender sus Biblias. Si no tiene Biblia, siéntese al lado de uno que se ha convertido de verdad. William James, un psicólogo crítico de la psicología, a pesar de su crítica, él tiene algunas palabras interesantes. Él dice que hay personas que nacen 2 veces, y no se refiere al nuevo nacimiento cristiano, sino que él dice, hay personas que siempre tienen una fe luminosa, como un sol radiante que está siempre sobre sus cabezas. Y no hay nada que altere su fe. Y vive su fe de manera siempre entusiasta. Dice, sin embargo, hay otros creyentes que nacen 2 veces. Y son aquellos que han estado a punto de perder la fe. Y para quienes la fe se vive como un sol tibio que sale después de una tormenta. Encontré tan lindo eso viniendo de un hombre no creyente. Yo creo que este mensaje es para aquellos hombres que han nacido 2 veces, hombres y mujeres, que frente a las dificultades han estado a punto de perder la fe, o la han perdido. Y que para ellos Dios es como este sol tibio que comienza a calentar suavemente en invierno. 2 discípulos de Jesús, que no sabemos quiénes son, en Lucas 24:13, nos dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día
el de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. A este mensaje yo lo titulé El síndrome de Emaús. Un síndrome son síntomas o signos de una enfermedad que es difícil definir, que tiene algo de aquí, que tiene algo de acá, que tiene algo de acá, que tiene algo de acá. Este síndrome de Emaús tiene que ver con cómo la tristeza o cómo las emociones fuertes llegan a nublar nuestra vida y cómo las adversidades llegan a torcer nuestra fe en el Señor. Estos dos hombres van caminando, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y este es el corazón de todo el pasaje. La tristeza inunda todos estos versículos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además, ahora de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles que les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué lindo este pasaje, lleno de misterio, como muchos pasajes en la Escritura. Quiero desmenuzarlo con ustedes en 4 o 5 partes. Hay momentos en nuestra vida cristiana donde pareciera que el Señor está tan cerca nuestro, donde podríamos morir literalmente por Él. Sin embargo, hay momentos donde pasamos gran aflicción y oramos al Señor y parece que Él no está. Y no nos atrevemos a decir eso en voz alta, porque pensamos que podemos traicionar al Señor, o que podemos ser un tropiezo para la fe de otro creyente maduro, y nos quedamos con esa sensación, ¿no?, muy en lo interno.
Miren algunas de las cosas, algunos de los factores que yo veo aquí. ¿Qué es lo que produce esta sensación que yo he llamado el síndrome de Emmaús? La primera cosa está en el verso 14. Las circunstancias adversas. Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos habían conocido al Maestro, lo habían visto haciendo milagros, quizás eran del grupo cercano al Señor y estaban no confiados en que el Señor iba a hacer, vamos a ver después, este milagro mesiánico que los iba a liberar del yugo romano. Y de repente las circunstancias son totalmente contrarias, adversas absolutamente. Habían visto a Jesús entrando a Jerusalén, quizás habían visto a los niños, ¿no?, cantando Hosana, Hosana al Rey que viene, y habían visto los milagros del Señor. Y habían sido testigos quizás de conversaciones íntimas con Él que nosotros nunca vamos a saber. Y ahora las circunstancias son todo lo contrario. Y el estado en que esto los deja es de profunda tristeza. Una segunda cosa que yo veo aquí, que son altas expectativas no cumplidas. El verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que, y ese es nuestro problema también. Tenemos expectativas tan altas acerca de lo que Dios puede hacer y quiere hacer, y de repente Él no lo hace. Y quedamos con el corazón partido en 2 o en 4 o en 6 pedazos. Y no logramos entender por qué el Señor no actúa como su palabra dice que Él iba a actuar. Y nos quedamos con esta sensación de no haber cumplido algo. A veces es porque echamos mano a interpretaciones que no son las más apropiadas. Cuando casi obligamos al Señor que haga algo porque nosotros decimos que lo haga. Son situaciones muy íntimas y muy dolorosas y profundas. Personas que oran por la sanidad de un ser muy amado y tienen la expectativa de que éste se va a sanar. Y toda la iglesia está orando para que ese milagro ocurra, ¿no? Y ese ser muy amado muere. Y uno se pregunta, ¿y por qué el Señor no obró como Él lo ha hecho tantas veces? Y estas expectativas rotas nos dejan casi a las puertas de Emmaús. Todas estas cosas, todos estos eventos habían dejado a estos 2 discípulos al borde del desaliento espiritual. Pero hay más todavía. Miren en el verso 3, perdón, el punto 3 es el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único? Tan centrados estaban en el dolor, en lo que había acontecido, que le preguntan al mismísimo Señor, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y aquí encuentro otro síntoma de este síndrome. El dolor, la pena, el sufrimiento. Ellos habían sido testigos de la tortura del Maestro. Ellos habían visto al Señor quizás en su tiempo de apogeo, lo habían visto en toda su gloria y no podían entender cómo este Cristo que se suponía los iba a liberar, ¿no?, del yugo romano y les iba a devolver el orgullo israelita, estuviera torturado y colgado desnudo en una cruz. No lo podían entender. Y aquí hay un choque de paradigma. Su trasfondo judaico, israelita y todos estos sueños mesiánicos del Antiguo Testamento chocaron de lleno con la realidad.
el Mesías prometido estaba colgando en una cruz, despreciado, solo, desnudo. No podían entender eso. No lo podían entender. Y eso es lo que causa en nosotros esta profunda desilusión con el Señor. No entendemos por qué el sufrimiento. No entendemos por qué las personas tienen que pasar por las cosas terribles que pasan. Uno se va haciendo pastor pastoreando. Y uno se va haciendo pastor en medio del sufrimiento propio y ajeno. Y no hay pastor que no sea honesto, que no se haga estas preguntas. ¿Por qué el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Por qué el Señor no interviene? ¿Por qué el Señor no cambia las circunstancias? Lo terrible es que no hay respuesta, hermanos. A veces el Señor nos da alguna respuesta. Otras veces guarda silencio. Y la mayoría de las veces guarda silencio. Siempre que preguntamos por qué, no hay una respuesta. El dolor y el sufrimiento es otra de las razones del desencanto de nosotros los creyentes. Sufrimos este síndrome Emaús. Hace menos de un mes estuvimos con mi esposa en el funeral de un niño de 4 años con un ataque al corazón. Extraño que un pequeño de 4 años tenga un ataque al corazón, pero él tenía otras complicaciones. Y ahí estábamos con mi esposa al borde de las lágrimas, parados en medio de un montón de gente moviéndose, llorando. El papá casi se desmayaba, abrazado al cajón de su chiquillo. En algunos casos se rebelan contra Dios y preguntan, ¿por qué Dios permite que pase tal cosa? Y yo creo que es una respuesta legítima. Otros, como yo, tratamos de no preguntar por qué, sino que tratamos de ser fieles, de acuerdo a lo que Él ya nos ha revelado, y que a veces no es mucho tampoco. Otros se rebelan abiertamente contra Dios, y otros se vuelven creyentes marchitos, tristones, amargados, resentidos, escépticos. Una tercera razón es el dolor. Los discípulos, estos 2 discípulos van de vuelta. Qué interesante eso, van de vuelta. ¿Entienden esa expresión, ir de vuelta? En Jerusalén estaba todo pasando. En Jerusalén estaba el Mesías. En Jerusalén estaba la fiesta. Estaban a las puertas de que el Mesías cumpliera todo lo que ellos pensaban que iba a cumplir. Y no pasó nada de eso. ¿Y qué es lo que hacen? Se van. ¿Y no nos pasa a nosotros los creyentes también eso? Que a veces hacemos un camino de vuelta. Porque nos han enseñado a veces mal de que el Evangelio es una alegría eterna. Y de que ser un hijo de Dios es prácticamente la felicidad. Sin embargo, las palabras del mismo Maestro fueron: en el mundo tendréis aflicción. Yo he aprendido algo: si el Señor me quiere hacer caminar sobre las aguas, qué bien. Pero si me quiere debajo del agua, también. Siempre tendemos a pensar que es mejor caminar sobre las aguas. A veces el Señor nos quiere sumergir. La única diferencia es sumergirse solo o de la mano de Él. Pero los creyentes pasamos igual que todos los no creyentes por las mismas situaciones. Nos enfermamos, morimos, mueren nuestros hijos, mueren nuestros padres. Nos sorprenden accidentes trágicos. Nos roban, nos estafan, nos asaltan. El sufrimiento está presente en nuestra vida.
Pretender que porque soy un cristiano soy inmune a esas cosas es fantasear. El dolor los había afectado de tal manera que pensaba que todo el mundo tenía que saber. Otra razón, en el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. A veces sufrimos el síndrome de Emaús porque no hemos comprendido la palabra del Señor. Porque a veces tomamos ciertas doctrinas favoritas, porque a veces nos enredamos con ciertos versículos favoritos. Y cuando la realidad nos golpea, sufrimos. Pero a veces no es Dios, a veces nuestra poca comprensión de las Escrituras. El sufrimiento forma parte de la vida humana. Nosotros no debiéramos orar, Señor, que yo no sufra. Debiéramos orar, Señor, si tu voluntad es que yo sufra, entonces que tu presencia preciosa me acompañe. Y si tu presencia yo no la siento, que mi fe sea tal que yo pueda seguir confiando en ti. El autor de Hebreo dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, nunca vio nada. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Otra razón, la soledad. No sabemos, aunque es probable que estos discípulos tuvieran cercanía con los apóstoles, pues conocían a las mujeres, ¿no es cierto?, que pertenecían al círculo íntimo del Señor, que estuvieron mucho tiempo con el Señor, conocieron al Señor y ahora estaban solos. Creo que nosotros no alcanzamos a captar bien el impacto de esto. Pero el judío de la época pensaba que ese Cristo era el ungido mesiánico, el ungido político. Y pusieron todas estas falsas expectativas en esa obra de Jesús. Por eso que los discípulos lo despreciaban. ¿Cómo este iba a ser el Cristo? Este no es el que esperábamos. El Cristo poderoso, el ungido, no es este Cristo, es este el hijo de José. Aquí están las hermanas de Jesús. Este Jesús con la cerlina y la barba no es el Mesías. Estos discípulos más pobres dieron un paso más adelante, pero en el interior seguían pensando, ¿no?, en este Mesías político. Y ahora Él se va y se quedan solos, con una soledad profunda. Y yo creo que ese es otro de los síntomas del síndrome de Emaús, la soledad. ¿Cuál es uno de los males del mundo moderno? La soledad. Tenemos uno de los índices mayores en Latinoamérica de depresión, de gente triste, hermanos, de gente que lo pasa mal, de gente que está solita. Y a nosotros los creyentes nos pasa lo mismo. De repente sentimos que estamos solos, que caminamos solos. Yo lucho con eso. Yo lucho con eso. Yo quisiera ver al mar rojo abriéndose a mis pies, pero no se abre. Yo quisiera ver el maná cayendo sobre mi techo, pero tengo que salir a trabajar, a hacer clases todos los días. Yo quisiera ver sanidad en medio de mi familia y de mis amigos, pero las personas se enferman. Y a veces sentimos que estamos solos, pero no nos atrevemos a confesarlo tampoco, porque no van a tratar de carnales, de poco espirituales. No, lo que pasa es que tú no has leído bien la Biblia y no citan ahí un pasaje. Pero a veces nos sentimos muy solos.
¿Ha tenido esta sensación de abrir la Biblia, leer la Biblia, 3, 4 capítulos y no encontrar nada? Y que el sumo sacerdote se va a parar en tal parte y que le van a poner una diadema en el pecho y uno, ¿y? Han pasado eso, ¿no? O decir, ahora sí que voy a orar, Señor, y te arrodillas, Señor. Y a los 3 minutos estás allá en tu mente, en la pega, en las cosas que tienes que hacer. Y te levantas y no ha pasado nada. ¿Tienen esa experiencia? Pero no nos atrevemos a confesarlo. La soledad es otra razón. Y finalmente, la incredulidad. El Señor reprende a los discípulos, le dice, oh incrédulos, no han leído. ¿Cómo afecta esto nuestra vida? Ustedes ya saben, yo he dicho algunas cosas. Primero, sufrimos por las situaciones inesperadas de la vida, o que desde este lado del río son inesperadas. Recuerdo las palabras del Señor, no os dejaré huérfanos. ¿Y cómo es que nos sentimos a veces? Huérfanos. Forma parte de nuestra experiencia humana sentirnos así. Parece que el mundo occidental está huérfano. La psiquiatría, la ciencia, el naturalismo no es capaz de proveer una paternidad a este mundo perdido. Es Dios. Cuando Occidente rechaza a Dios, rechaza al único en quien podría encontrar estos sentimientos de paternidad. Y nos quedamos huérfanos, nos quedamos solos, nos quedamos a oscuras, solitos. El sufrimiento nos hace sufrir desengaños, fraudes, pérdidas, muertes, enfermedades, tantas cosas de las que los creyentes también somos víctimas. Nos hacen sufrir las expectativas no cumplidas. ¿Han hecho alguna vez el experimento de anotar cuántas oraciones han hecho y que no se han respondido? ¿Cuántas veces oramos por cosas que quedan en el camino y que nunca tuvimos una respuesta? Tampoco nos atrevemos a hablar en voz alta de esas cosas, las que pensamos que Dios nunca respondió. Una buena amiga mía, desilusionada con el Señor, me dijo, es que en el trabajo hicieron un fraude y me involucraron a mí y yo nunca tuve nada que ver y le pedí al Señor que me librara de eso. Y Él no lo hizo y me despidieron. Otro amigo trabajaba en el Banco Chile y unas personas hicieron otro fraude y lo metieron a él y lo metieron 6 meses en la cárcel. Y después de 6 meses recién se convencieron de que él era inocente. Y él me dijo lo mismo y oré que la verdad saliera a la luz y no salió y yo fui a la cárcel 6 meses. Y cada uno de nosotros tiene historias de cosas que no se han cumplido, de peticiones que no se han respondido, de situaciones que todavía nos duelen. Los por qué, habitualmente son los por qué. ¿Por qué nací en una familia donde hubo tanto maltrato? ¿Por qué me tocó nacer en un hogar donde había tanta violencia? ¿No? ¿Por qué tuve que ser abusada o abusado? Como me dijo otro hombre, ¿dónde estaba Dios cuando me colocaban de espalda? ¿Dónde estaba Dios? Y él no creía en Dios. Y son preguntas difíciles para nosotros los creyentes responder y respondernos. Sufrimos a causa del dolor, como partícipes o como testigos. El dolor es un problema complicado en el mundo de hoy. Nos sumerge en un estado emocional que nos quita la energía, nos quita la motivación, nos quita el sentido, nos deja tristones por meses, por años.
Se llama depresión. Y yo creo que hay muchos creyentes depresivos. Muchísimos. Y por razones legítimas. Sufrimos, y este dolor se puede expresar de muchas formas. Nos enfermamos de pena. Mandamos nuestra pena a ciertas partes del cuerpo. Problemas gastrointestinales. El enojo lo mandamos en forma de cáncer. La indiferencia como artritis. Hay una serie de enfermedades que son resultado de emociones negativas que no nos atrevemos a confesar. La falta de comprensión de las Escrituras es otro motivo de tristeza. ¿Qué es lo que los antiguos decían? Decían lo siguiente: aprende a servir a Dios por nada y descubre que eso es todo. Y qué difícil es eso. La comprensión, diría yo, correcta de las Escrituras es que Jesús es el Señor. Eso quiere decir que Él es el amo. Que nosotros somos sus siervos. Y que por lo tanto Él puede hacer con mi vida, con mis bienes y con mis familiares lo que Él quiera. Y eso nos aterra. Nos llena de pánico. Pero aunque pudiera pasar cualquier cosa, aunque nos aterre, tú no lo puedes cambiar. O sea, lo que tiene que pasar va a pasar. Pero la perspectiva bíblica correcta es que no hay un centímetro en este universo donde Jesús no pueda decir: es mío. Y eso nos incluye a nosotros. Y la actitud correcta es decir: Señor, yo soy tuyo. Mi mujer es tuya, mis hijos son tuyos, mi casa es tuya, mi dinero es tuyo, mi salud es tuya. Tú puedes hacer lo que quieras. Con respuesta o sin respuesta. Si tú me quieres dar una explicación, está bien. Si quieres que yo la sepa en el más allá, también está bien. Y si al otro lado la gloria del Cordero es tan grande, probablemente ya no me interese la respuesta. Y me voy a quedar sin saberla. La consecuencia es que el sufrimiento vela nuestros ojos. Las emociones fuertes nos dejan ciegos. No vemos lo que todos ven. Las emociones no nos dejan ver al Señor aunque esté a nuestro lado. El Maestro iba caminando con ellos. Es tan lindo eso, hermano. Yo no puedo expresarlo con palabras. El Cristo resucitado, glorioso, va caminando al lado de ellos y ellos no lo pueden reconocer porque estaban tan tristes. Que tenían, no dice nada, no dice quién ni cómo. Dice que estaban velados. Yo interpreto que es la tristeza la que los tenía velados. Y esa es parte de nuestra vida. Yo creo que todos nosotros en algún momento tenemos que caminar estos 60 estadios. ¿Sí? Y en estos 60 estadios nos sentimos muy solos. Y sentimos que el Señor nos abandonó. ¿No? Y que las promesas ya no se cumplen. Y que esto fue un lindo sueño, pero no fue más que eso, un lindo sueño, ¿no? Una volada de mi juventud. ¿No? Y dan ganas de volver atrás. Y volver a nuestra vida. Dejar Jerusalén, dar vuelta a la espalda y seguir con nuestra vida cotidiana. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, el Señor los escogió para revelarse a ellos de manera especial una vez resucitado. Y aquí hay una lección para nosotros. No hay sanidad para el síndrome de Emaús que no sea que el mismo Señor se nos revele otra vez. Aleluya. No hay otra manera.
tú y yo podemos seguir tristes toda la vida, Bendito Jesús. pensando que ya no existe nada más. Y aquí tenemos que ser cristianos porfiados. Recuerden lo que dice: si decidiere mi corazón, como es negar mi fe y no confiar nunca más en Él, ¿qué dice? No tengo a dónde ir. Yo he hecho ese raciocinio muchas veces: Señor, si yo dejo de confiar en ti, entonces no me queda nada más. No me queda nada más. Entonces sigo confiando en ti aunque no entiendo nada. Y voy así, porfiado. A veces a pedazos. ¿No han caminado ustedes así alguna vez? A pedazos. No, caminando apenas. Yendo a trabajar con una preocupación tremenda. Yendo a estudiar con la preocupación de un hijo, de una cuenta, de la falta de dinero. Con un estado de ánimo deshecho. Pero seguimos avanzando. El Señor está ahí, yo lo creo con todo mi corazón. Aunque yo no sienta nada. Es una cuestión de fe. Y esa es la segunda lección. El síndrome de Maús se libera con la presencia del Señor, pero ejerciendo nuestra fe. Aunque no vea nada, aunque no sienta nada, yo voy adelante. Y aunque retroceda un paso y avance uno, me quedo donde mismo. No importa. Aunque esté ahí, sigo. Y yo creo que el Señor busca a estos creyentes porfiados hoy día. No aquellos que, como decía William James, que ven siempre la fe como un sol radiante, sino como aquellos que vienen saliendo de la tormenta, así todos mojados, ¿no? Miserables, pero que ven a Dios como ese solcito que comienza a calentar otra vez. Y el Señor se nos revela. El Señor se nos revela. A veces la palabra del Señor llega a ser tan impactante que lloramos. Y es el Señor revelándose. Que no entendemos. ¿Por qué digo cómo se dan ciertas cosas? Pero a veces tomamos un pasaje y pareciera que es el mismo Señor. Dice: porque mi gracia es más grande cuando tú eres más débil. Cuando estamos más cansados, más desilusionados, es cuando más tenemos que confiar en el Señor. Pura fe, sin ver nada. El autor de Hebreo dice que una lista importante de hombres y mujeres recibieron a sus hijos en resurrección, que hicieron esto, que detuvieron ejércitos, que hicieron esto. Dice, en cambio otros no eran dignos de este mundo y murieron sin esperar lo prometido. Y a veces ese es el mandato y esa es la voluntad del Señor para nosotros, que caminemos todavía sin ver todas las promesas cumplidas. El Señor nos va revelando poco a poco. Otra lección que sacamos es que a veces nuestra tristeza no nos permite disfrutar de la presencia del Señor. O no como nosotros quisiéramos que fuera. El síndrome de Maús nos deja botados. Y a veces no tenemos ni fuerza para leer la Biblia. Y no tenemos motivación para orar. Y yo he aprendido algo. A veces el Señor toma nuestra intención como una acción, porque no tenemos fuerza para la acción. Y Él, que conoce nuestros corazones, sabe cuál es mi intención. Y me bendice. Y me muestra un poco más de Él.
Si vemos la Escritura con detención, todos sufrieron en el Nuevo Testamento. Esta idea de la vida cristiana victoriosa y de la vida cristiana del guerrero y todo eso, ese es un cuento moderno. Uno descubre que las revelaciones más grandes del Señor se dieron en un contexto de debilidad y de sufrimiento. En la soledad de la isla en Patmos, solito el Señor se le revela a Juan. En la soledad del apóstol Pablo en el desierto de Arabia, rechazado y menospreciado por todos, el Señor se le revela. Y así es. El sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Lo que no debemos hacer es desilusionarnos con el Señor, porque eso toma mucho tiempo salir de eso. Las emociones, para terminar, velan nuestros ojos. Dejamos de ver lo que todos ven. Dejamos de ver las bendiciones del Señor. Las emociones dañadas no nos permiten disfrutar de la presencia del Señor. Y frente a eso es el mismo Señor que toma la iniciativa. En realidad Él siempre toma la iniciativa. Él salió a nuestro encuentro antes que nosotros estuviéramos interesados en Él. Cuando éramos enemigos en nuestra mente de Dios, ¿no? Él nos salió al encuentro. Y va a salir al encuentro de estos que están caminando los 60 estadios como tú y como yo otra vez. Porque su gracia sobreabunda cuando hay más debilidad. Les invito a ponerse de pie y conversar con el Señor unos minutos. Señor muy amado, a veces caminamos estos 60 estadios de vuelta y por la fe queremos reconocer que tú estás a nuestro lado, aunque nuestras emociones nos engañen, nos digan que no o nos hagan sentirnos solos. Tú estás a nuestro lado. Tu Espíritu Santo es quien tú nos dejaste para no sentirnos huérfanos. En esta tarde yo te pido que abras nuestros ojos, que abras nuestra alma, que abras nuestros sentidos para ver cada obra tuya en nuestra vida.